Hay crímenes que estremecen, hay otros que desconciertan, y hay algunos que provocan una sensación que mezcla miedo y desamparo, como si el mundo que creemos seguro se quebrara de pronto. El 1 de junio del 2004, en la apacible ciudad de Sasebo, prefectura de Nagasaki, la rutina de una escuela primaria se convirtió en escenario de uno de los crímenes más perturbadores de la historia de Japón. Aquel martes, durante el receso del almuerzo, 2 niñas desaparecieron de la vista de todos. Minutos después, una de ellas volvería cubierta de sangre, mientras la otra yacía sin vida en un aula vacía. Un cúter escolar, el tipo de herramienta usada para abrir una caja de cartón, se convirtió en arma homicida. El caso pronto sería conocido como la masacre de Sasebo, pero no era solo el crimen lo que horrorizaba, era quien lo había cometido, una niña de apenas 11 años. El mundo quedó paralizado, incapaz de entender cómo alguien tan joven podía cruzar la delgada línea entre la rabia y la muerte. Y mientras las noticias daban vueltas al mundo, una pregunta, como una sombra, comenzó a recorrer la mente de todos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bienvenido a mi encuentro con el miedo. Sasebo es una ciudad tranquila, rodeada de montañas con vistas al mar y una base naval que le da cierta vida urbana. Allí, la violencia parecía algo lejano, casi imposible. La escuela primaria Okubo, donde estudiaban las protagonistas de esta historia, era vista como segura, como tantas otras en Japón. Padres dejaban a sus hijos con la certeza de que volverían a casa sin incidentes, pero las apariencias engañan, y la calma puede ocultar pequeñas grietas que, si se ignoran, se abren hasta tragarlo todo. En ese escenario, 2 niñas vivían sus rutinas escolares: Satomi Mitarai, de 12 años, y Natsumi Tsuji, de 11. No eran tan diferentes de cualquier par de amigas en una escuela. Compartían intereses, charlas, bromas, pero lo que nadie imaginaba era que bajo esas charlas y risas comenzaba a crecer algo oscuro, una semilla de resentimiento que pronto germinaría de la peor manera. Satomi era descrita como alegre y sociable, una niña a la que le gustaba reír y compartir con sus amigas. Natsumi, en cambio, era más reservada. Le gustaba el manga, los dibujos y pasar tiempo en internet. Allí encontró un lugar para expresarse, pero también un espacio que amplificó los pequeños conflictos de la escuela. Ambas compartían un mismo círculo social, y en algún momento las bromas y comentarios dejaron de ser inocentes. En un chat llamado Cafesta, Satomi comenzó a llamar a Natsumi niña buena y santurrona, además de burlarse de su peso, palabras que tal vez para algunos solo eran juegos. Para Natsumi fueron insultos que se clavaron hondo en su mente. Su mundo interior, ya frágil, se llenó de rabia. Con solo 11 años, empezó a planear una venganza que nadie vio venir. La idea creció en silencio, alimentada por foros de internet, animaciones de temática oscura y un sentimiento de humillación que para ella no podía quedar impune. Durante semanas, Natsumi guardó silencio, pero en su mente la decisión ya estaba tomada. Era un martes cualquiera. El almuerzo terminaba, los niños corrían por los pasillos, el ruido llenaba la escuela. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Natsumi se acercó a Satomi y la invitó a ir a un aula vacía. Con palabras dulces y un tono casi juguetón, le dijo que quería mostrarle algo. Satomi aceptó. Entraron. La puerta se cerró tras ellas. Allí, entre pupitres vacíos, el ambiente cambió. Natsumi sacó de su bolsillo un cúter escolar, miró a Satomi y con una frialdad que no parece caber en alguien tan pequeña, dijo algo escalofriante: vas a morir. No hubo tiempo para gritos largos ni para escapar. Natsumi atacó rápido, cortando la garganta de Satomi. El filo del cúter hizo el resto. La niña intentó huir. Instintivamente levantó los brazos,
recibiendo cortes en ellos mientras forcejeaba. Pero no pudo. En pocos minutos, Satomi cayó al suelo. El aula quedó en silencio, solo roto por la respiración agitada de Natsumi. Con la misma calma con la que entró, Natsumi salió del salón, cubierta de sangre. Caminó de regreso a su aula, como si nada hubiera pasado. Sus compañeros la miraron, confundidos, pensando que había tenido un accidente. Una maestra al verla le preguntó si estaba herida. La respuesta de Natsumi dejó helada a la maestra. No es mi sangre. Minutos después, el cuerpo de Satomi fue encontrado. Los gritos llenaron los pasillos. La policía fue llamada y el recreo jamás volvió a ser igual. La policía llegó rápido. El crimen era demasiado brutal para una escuela primaria. Al interrogar a Natsumi, la niña se quebró. Entre lágrimas y disculpas, confesó. Habló del chat, de los insultos, de las burlas. Contó que había planeado todo con semanas de anticipación. El arma, un simple cúter, había sido comprado días antes. Natsumi incluso había practicado con papel, calculando la fuerza que necesitaría. Nada quedó al azar. Los investigadores quedaron perturbados, no solo por la edad del atacante, sino por la claridad de su plan. No era un arranque, no era un impulso del momento, era un crimen premeditado. El caso fue tan mediático que las autoridades se apresuraron a proteger la identidad de Natsumi. Fue llamada Niña A en reportes oficiales, pero esa protección se rompería muy pronto. En Japón, los menores de 14 años no pueden ser procesados como adultos. El caso se llevó al tribunal de familia. Natsumi fue enviada a un centro juvenil para evaluación. Allí psiquiatras y psicólogos trabajaron con ella. El diagnóstico: síndrome de Asperger, una condición del espectro autista. Los expertos explicaron que eso no significaba que fuera violenta por su condición, pero ayudaba a entender su dificultad para gestionar emociones y conflictos. En septiembre del 2004, el tribunal ordenó su internamiento por 2 años. Ese plazo se extendió en 2006, sumando 4 años en total. Natsumi, la niña que había manchado sus manos de sangre en un recreo, ahora pasaba sus días dibujando en talleres, recibiendo terapia, viviendo un tiempo suspendido entre la niñez que le quedaba y el crimen que había cometido. Aunque la ley protegía su identidad, algo falló. En un programa de televisión se mostraron dibujos escolares firmados por ella, revelando su nombre, y en internet el caso explotó. En foros como 2channel, usuarios la bautizaron como Nevada Tan, por la sudadera gris con el logotipo de la Universidad de Nevada que llevaba puesta el día del crimen. El sufijo Tan, una forma infantil de decir Chan, contrastaba con la brutalidad de lo ocurrido. Memes, ilustraciones, incluso canciones aparecieron en internet, romantizando o trivializando la tragedia. Mientras una familia lloraba a Satomi, el rostro de Natsumi se convertía en un icono viral. El tiempo pasó. Natsumi completó su internamiento y fue liberada en 2008. Las autoridades japonesas nunca revelaron dónde vive ni cómo ha intentado rehacer su vida. El caso quedó grabado en la memoria colectiva de Japón, estudiado en universidades, debatido en foros, convertido en documental y reportaje una y otra vez. 2 niñas, una escuela, un cúter, una amistad rota, un insulto en un chat, una venganza que nadie imaginó. Porque lo sucedido aquel 1 de junio del 2004 no es solo un dato en una página de criminología, es un recordatorio de que el miedo a veces no viene de lo paranormal, viene de lo real y puede tener el rostro de una niña de 11 años. Esto fue mi encuentro con el miedo. Y el tuyo apenas comienza. Suscríbete, activa la campanita y no mires atrás.